sí, vamos a ponernos de pie, vamos a entrar en el consejo de la palabra. Quiero que abra la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el verso número 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso siguiente. Y cayendo en tierra, ¿qué pasó? Diga conmigo otra vez. Oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso siguiente. Él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él temblando y temeroso dijo, ¿qué dijo él? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que en esta noche tú nos ubicas, tú nos enseñas, tú nos instruyes y nos capacitas para entender de tu diseño, de tu propósito a través de tu palabra. Te lo pedimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y esta escritura está hablando de la vida del apóstol Pablo, pero el mensaje que hoy se va a predicar se llama aprendiendo a oír la voz de Dios. ¿Cómo se llama el mensaje? Aprendiendo a oír la voz de Dios. Cuán importante es saber que Dios habla. ¿Está conmigo? Que Dios nos habla. Y el objetivo que Dios nos habla es que cada vez que Dios nos habla tiene una instrucción para nosotros. Cada vez que Dios nos habla tiene una dirección para nuestra vida. Cada vez que Dios nos habla tiene una palabra de consuelo para nuestra vida. Cada vez que Dios nos habla nos da una plataforma de esperanza para subirnos en ella y seguir adelante. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Cada vez que Dios te habla, Dios siempre tiene una palabra de vida para nosotros, o para marcar una nueva temporada, o para marcar su diseño, su propósito, o para recordar su promesa en nuestra vida para la gloria de su nombre. Vamos, dale un aplauso al Señor. Vamos, iglesia. Hay una gran necesidad de que el cuerpo de Cristo aprenda a oír la voz de Dios. ¿Está conmigo? Porque cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, entonces vamos a tomar atención y vamos a obedecer esa palabra. ¿Cuántos me entienden? Dios habla constantemente a nuestras vidas. Dile al que tienes al lado, Dios siempre te está hablando. El conflicto del hombre es que el hombre no quiere oír la voz de Dios. ¿Está conmigo? Se rehúsa a oír la voz de Dios. Se resiste a oír la voz de Dios porque quiere oír sus propios pensamientos. ¿Sí o no? Quiere oír sus propios fundamentos. Y lo que Dios quiere que usted le oiga para que usted le obedezca. Y cuando usted y yo le obedecemos a Dios lo que Él dice, entonces mi vida entra a una dimensión diferente, a una dimensión de victoria, a una dimensión de gloria. Vamos a la iglesia, si le cree, alábale. Dios habla constantemente a nuestras vidas, pero muchas veces hacemos caso omiso a lo que Él está hablando, o ignoramos lo que Él dice, o no queremos, nos tapamos los oídos porque y estamos buscando para quién es ese mensaje. ¿Está aquí o no? El conflicto está en que no queremos oír la voz de Dios, o a veces queremos solo oír las promesas, o solamente queremos oír las bendiciones.
Aló, el Señor te va a dar una nueva casa y te va a dar una llave. Ahí sí dice amén. Ahí sí oye, ahí dice sí, yo lo creo. Pero cuando Dios dice te voy a corregir en tal cosa, lo que estás haciendo es error en tu vida, en tu familia, entonces ahí no dice amén. Porque solamente quiere oír lo que le gusta. Porque Dios no solamente te da palabra, te da promesa, te da bendición. Dios también te da dirección y corrección. ¿Y qué pasa cuando viene la corrección? ¿Qué pasa cuando Dios te confronta? Cuando viene la confrontación. Ya se quedaron solos. Me quedé solito. ¿Aló? ¿Qué pasa cuando viene la confrontación? ¿No nos gusta la confrontación? ¿A quién no le gusta la confrontación? ¿O a quién le gusta la confrontación? ¿O solo a uno? Jeremías capítulo 25 nos habla de un pueblo que no quiso oír la voz de Dios. ¿Aló? Desde el año 13, tome atención lo que está diciendo la escritura, de Josías, hijo de Amón. ¿Qué? ¿Quién era? Rey de Judá, hasta este día, que son, ¿qué dice? 23 años ha venido a mí palabra de qué? O sea, Dios estaba hablando. Y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Qué dice el 4? Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué dice? Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Dios envía su palabra, Dios envía su promesa, Dios envía sus profetas. Hermano, Dios siempre nos está hablando en todo tiempo. Pero ¿por qué no reaccionamos? ¿Cuántos años? Diga conmigo, 23 años. ¿Cuántas cosas dejó de adquirir o dejó de vivir o dejó de obtener el pueblo de Israel en esos 23 años? ¿Cuántas cosas se perdieron esos 23 años? ¿Cuántas cosas no puedes ver ni conquistar cuando no oyes la voz de Dios? ¿Sabes que tú y yo dejamos de conquistar cosas en el reino de Dios o de adquirir las promesas que Dios tiene para mí cuando nosotros no oímos la voz de Dios? Y si no lo oyó un año, se perdió un año. Y si no lo oyó 5 años, se perdió 5 años. ¿Cuánta gente hay en el cuerpo de Cristo que tiene años de años y Dios le habla y le habla y todas las palabras y las promesas están esperando que le oigamos? ¿Aló? Es tiempo de oír la voz de Dios. Este pueblo sufrió consecuencias terribles por no oír la voz de Dios. Hermano, a veces estamos esperando las desgracias para oír la voz de Dios. Estamos esperando las cosas feas o duras para decir, ahora sí ya. Cuando están en la cárcel, ya ahí reaccionan. Cuando estás en el problema abajo, ya, como dice, ya no hay esperanza, ahí te acuerdas de Dios. ¿Aló? ¿Por qué llegar hasta esa dimensión? Cuando Dios tiene amor, misericordia, tiene bondad, tiene palabra, tiene promesa, y si usted la toma, usted la va a obtener y usted va a caminar con Dios y usted va a dar los pasos con Dios y usted ya no va a caminar solo a su libre albedrío, sino va a caminar con Dios, con la dirección de Dios. Entonces usted será un hombre victorioso, tendrá una familia victoriosa. Usted será un hombre de conquista. ¿Acaso usted cree que Dios le habla para destruirlo? El único que le habla para destruirlo es el enemigo. El único que le habla para confundirlo es el enemigo. El único que le ofrece cosas que no son verdad es el enemigo. Pero el que te habla, Dios, te habla verdad, te habla dirección correcta para que seas un hombre poderoso en la tierra. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces Dios llamó, hermano, cuando Dios llamó a alguien, lo llamó para conquistar la tierra.
Cuando Dios llamó a alguien y entiende la revelación de oír la voz de Dios, hermano, cosas grandes suceden. Cuando Dios llamó en este capítulo 9, el capítulo 9 del libro de los Hechos, Dios está llamando a un hombre llamado Saulo. Ese hombre llamado Saulo era un perseguidor de la iglesia primitiva. ¿Estamos de acuerdo? Pero a ese hombre, que era digno de muerte por todo lo que había hecho y por todo lo que había hecho a la iglesia, el Señor tuvo misericordia y gracia y lo llamó. Pero lo primero que hace Dios es que él aprenda a oír su voz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hizo Saulo? Aprendió a oír la voz de Dios. Y cuando él comenzó a desarrollar, a oír y a obedecer la dirección de Dios por su palabra, entonces él se convirtió en un hombre poderoso en la tierra para el propósito del reino de Dios. ¿Está aquí? Entonces nos hacemos fuertes, nos hacemos grandes en el reino, no en nombres, no en personas, sino para la gloria de Dios. Porque tú y yo nacimos para la gloria de Dios, para el propósito de Dios. Y el que tiene que ser engrandecido es el nombre del Señor. No el nombre de un hombre, no el nombre de un ministerio, no el nombre de alguien especial. El nombre de Jesús es el que tiene que ser levantado. Y nosotros somos esos agentes de Dios. Los hombres que oyeron la voz de Dios fueron bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos aquí? Dije que ¿cuántos quieren ser bendecidos? Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. Pero Jehová había ¿qué? Dicho ¿a quién? A Abraham. ¿Qué le dice? Diga conmigo, le habló. ¿Y qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vamos. Y haré de ti, ahí está la promesa. ¿Qué cosa? Una nación grande. ¿Y qué más dice? Y te bendeciré y te engrandeceré. Engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti. ¿Cómo? Todas las familias de la tierra. Ya, espere ahí nomás. Espérese. Hasta ahí le habló Dios. Dios le habló. ¿Y ahora qué falta? Obedecer. Porque le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Le está hablando, lo está instruyendo y haré, y le da la promesa. Y viene la instrucción y después viene la promesa. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte? Obedecerla. Verso 4. ¿Y qué hizo Abraham? Y se fue Abraham. ¿Ah? ¿A donde él quiso? ¿A donde él quería? ¿A donde a él le gustaba? ¿A dónde se fue? Como Dios le dijo. Dios nos dice: vaya para la derecha. Y a veces ¿qué hacemos? Nos vamos para la izquierda. Dios le dice: suba. Y usted dice: no, yo me voy para abajo. Dios le dice: crece. Y usted se detiene. Dios le dice: obedezca. Y va y peca más. ¿Están aquí? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y esa es otra historia de Lot. Porque a Lot no le hablaron. Y era Abraham de 75 años. Jovencito, viene. Chibolo, como dicen en Perú. Cuando se salió de Harán. Hermano, no es fácil dejar su tierra. No es fácil dejar sus amigos. No es fácil dejar sus padres. Hay cosas que tenemos que dejar.
en el camino para cumplir el sueño de Dios. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Dios siempre te va a dar instrucciones. Dios siempre te va a hablar. Y cuando Dios te hable, tienes que obedecer. Digan amén. Ese fue Abraham. ¿Qué pasó después? Génesis capítulo 13, verso 14 y 15. Y Jehová, ¿qué cosa? Capítulo 12, ¿le habló, sí o no? Y ahora, capítulo 13, le volvió a hablar. Mira que tienes al lado, Dios te habla y te volverá a hablar. ¿Está aquí? Dios siempre está hablando. Y dice, y Jehová dijo, ¿a quién? A Abraham. Diga conmigo, otra vez. Después que se apartó, después que Lot se apartó de él, y le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. 15. Porque ¿qué le dice? Mira lo que le dice Dios tan lindo, ¿eh? Porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia. Vamos, seguimos. Verso 15, capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino palabra. Diga conmigo, otra vez. Hello. Qué bonito es cuando Dios te habla, hermano. Dios le hablaba y le hablaba. La comunión perfecta en el huerto era cuando el hombre, Adán, tenía comunión con Dios. En el momento que pierden la comunión con Dios, van y hacen lo que no debieron hacer. Y oían la voz de Dios y caminaban con Dios. ¿Alguien me entiende? Después de estas cosas vino palabra de Jehová. ¿A quién? Diga conmigo, y ahora en otra dimensión. Porque Dios te lleva de gloria en gloria. Porque Dios quiere que le aprendas a oír. Y conforme tú le aprendes a oír, Dios te va revelando cosas nuevas. Ahora Dios le va a mostrar una visión. ¿Me entiende o no me entiende? Dios te habla, te da palabra, te da promesa, tú obedeces, Dios te da palabra. Y ahora dice, ok, ya entendiste, ahora te voy a llevar a otra dimensión. Te voy a mostrar una visión. La visión es el deseo del corazón de Dios. Y Dios no le revela sus sueños y sus deseos a cualquiera. Se lo va a revelar a alguien que aprenda a oír su voz. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Ahora Dios le revela en una visión diciendo, no temas, Abraham. Y le dice, soy tu escudo, Abraham. Soy tu galardón. Sobremanera, dice, y tu galardón será sobremanera grande. Diga conmigo, wow. Diga conmigo, Dios sigue hablando. Y Abraham sigue obedeciendo. Dios sigue hablando y mostrando. Y Dios sigue confirmando y obedeciendo. Esa es la naturaleza de Dios. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Quiere decir que si Dios te ha dado palabra, te ha dado promesa, y tú le estás oyendo y le estás obedeciendo, entonces tú obtendrás la palabra y la promesa que Él te ha dado para ti, para los tuyos. Vamos, si le vas a dar un aplauso, dáselo bonito, porque si no, así no. Ese aplauso parece para un equipo de fútbol. Es para el Dios Todopoderoso que nos ha salvado. Génesis 17. Ahora Abraham tenía casi 100. Cachichín. Tenían 99 años. Por eso nunca diga, no, yo ya estoy viejo. No, usted no está viejo, amigo. Mientras viva, el plan, el diseño está vivo. Pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Era Abraham de 99 años cuando le apareció. Y le dijo, diga conmigo, ya es otra dimensión. Porque ahora ya no es visión, ahora se le apareció.
al que aprende a oír la voz de Dios, Dios lo va a llevar de gloria en gloria. Ahora le dice: yo soy el Dios todopoderoso. ¿Sabe lo que significa eso? Todo lo puedo hacer yo. ¿Y qué le dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Ya conmigo, wow. Verso 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios, oh my God, ¿y Dios qué? Y Dios habló con él. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Todos están así como así. ¿Qué le dijo? No se pierda la otra semana el siguiente capítulo, porque así son las telenovelas, ¿verdad? Y todos están así. Y sale: la próxima semana continuaremos con el que le dijeron a Abraham. ¿Qué le dijo? Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Verso 5. Y no se llamará más tu, oh my God, ya no se llamará más tu nombre, sino tu nombre, será tu nombre Abraham, porque te he puesto padre de muchedumbre de gente. Diga conmigo: Abraham significa gran padre. Abraham significa padre de multitudes o padre de muchas gentes. ¿Qué es el misterio? ¿Cuál es la enseñanza, pastor? El que aprende a oír la voz de Dios, Dios pacta con él. Y le concede su propósito y su diseño. El que aprende a oír la voz de Dios, Dios le cambia el nombre. Dios lo lleva a otra dimensión. Una cosa es ser gran padre y otra cosa es ser padre de mucha gente o padre de multitudes. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es el misterio entonces, pastor? ¿Cuál es el misterio? Aprender a oír la voz de Dios. Todo lo que vivió Abraham hasta ahí es porque Abraham aprendió a oír la voz de Dios. ¿Está aquí? Pero en el capítulo 26 de Génesis, no solamente Abraham aprendió a oír la voz de Dios, sino dimensionó a su generación a ser una generación que aprenda a oír la voz de Dios. Ahora, capítulo 26 del libro de Génesis, verso 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Verso 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, instrucción. Porque Dios se aparece para darte palabra, para darte promesa y para darte instrucción. Ahora le está diciendo, diga conmigo, ya no le está diciendo a Abraham, le está diciendo a su descendencia de Abraham, le está hablando a Isaac. No solamente lo que hizo Abraham le llegó a Abraham, sino lo que hizo Abraham también le llegó a su generación. Si eres un padre que aprendes a oír la voz de Dios, tú les enseñarás a tus hijos a oír la voz de Dios, y ellos oirán la voz de Dios y serán benditas, serán benditos para la gloria de Dios. ¿Cuál es el gran conflicto de la tierra? Que no sabe oír. ¿Cuál es el gran conflicto de la juventud? Que no sabe oír, cree que lo saben todo. ¿Está aquí?
Ahora le está diciendo: no descenderás a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y le dice en el verso 3: habita como forastero en la tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice. ¿A quién? ¿Qué más le dice en el 4? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Y qué dice? Mira el 5. Mira lo que dice el 5. Tienes que aprender a oír la voz de Dios. Mira: por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, por eso recibió. Lo que tú pongas en práctica va a caer sobre tu hija. Si tú aprendes a oír la voz de Dios, tu hija, que va a ir creciendo en el conocimiento de Dios, porque tú se lo vas a enseñar. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Por eso nosotros somos claves, hermano. Isaac no sería nada sino por Abraham. La pregunta es a los padres: ¿seremos importantes nosotros entonces? Los papás, ¿será importante nosotros como padres aprender a oír la voz de Dios y dejar una marca en el corazón de nuestros hijos? Pero si el Padre Dios le habla y dice: el pastor está así, lo dijo por esto, y tus hijos están oyendo, y la esposa le dice: ¿no oíste lo que dijo el pastor de parte de Dios? El pastor, y sus hijos oyendo. Parece chiste, pero así es. ¿Usted cree que sus hijos no le escuchan? ¿Será entonces una generación como la de Abraham si no aprendemos nosotros a oír la voz de Dios? Nosotros somos claves, hermanos, para la preservación de nuestra descendencia en la promesa de Dios. Por eso trabajo mucho con las familias, y ese es un mensaje que Dios me ha dado. Es la unción que Dios ha depositado en esta iglesia. Es direccionar, es enseñar, es establecer el reino de Dios en nuestra vida, para levantar una generación poderosa. Y si los jóvenes están creciendo, los jóvenes adultos entienden esta palabra y viven esta palabra, su descendencia tomará las promesas que Dios ha dado sobre esta casa. Los que no oyeron la voz de Dios vivieron sus consecuencias. No hay ninguna nación, no hay ningún capítulo en la Biblia o temporada histórica en la Biblia donde un pueblo que no haya oído la voz de Dios y haya rechazado la voz de Dios, no hay ninguna historia donde ellos digan: y fueron levantados y fueron prósperos. No hay ninguna historia. Cuando ves a un pueblo en toda la historia de las Biblias que se rehusó a oír la voz de Dios, vieron las consecuencias. No hay ni uno solo. Pero también, como hay el pueblo que aprendió a oír la voz de Dios, pudo ver la bendición, pudo ver la provisión, pudo ver la visión de Dios, pudo verle el cumplimiento de sus promesas. Entonces, ¿qué nos queda? Diga conmigo: aprender a oír la voz de Dios. ¿Están aquí? Esto tiene segunda parte, porque no lo quiero dejar tan rápido. Quiero que se ponga de pie. Y le voy a hacer la pregunta del millón. Cierre sus ojos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y no hemos oído?